Hola, hola, apreciados estudiantes, a una clase más de DHI y el título de esta lección es La Torre de Babel. Imagínate que al inicio todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma, que cuando la gente iba de un lugar a otro se podían entender. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué tal si hoy existiese lo mismo? Si ahora hablásemos el mismo lenguaje, de tal manera que cuando tú vayas, qué sé yo, a Estados Unidos, a Rusia, ¿no es cierto? Y al encontrarte con otras personas de otra cultura, de otra nación, de otro país, tú puedas entenderte. Pero la realidad no es esa. La realidad es que ahora hablamos muchos idiomas y ahora vamos a ver cómo se originó los diferentes idiomas. Recordemos que cuando Noé salió del arca había 8 personas, ¿se acuerdan? Las únicas que quedaron vivas en este planeta. Y por lo tanto, sí, vemos que nuevamente se volvió a poblar la tierra con esas 8 personas, ¿ya? Había muchos que decidieron seguir a Dios y ellos vivían en el campo, vivían en las montañas, pero un grupo de personas decidieron crear y adorar otros dioses y se fueron a buscar otras tierras. Después de caminar por muchos días, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se quedaron a vivir allí. Y empezaron a construir sus casas y también una ciudad, para lo cual empezaron a fabricar ladrillos. Ahora, ¿me pueden decir qué materiales se necesita para construir casas, edificios, colegios o lo que sea? ¿Verdad que se necesita cemento, se necesita bloques, arena, ripio, agua, piedra, muchos materiales, ¿verdad? Con eso se puede construir todo edificio. Después que terminaron de construir la ciudad, decidieron hacer planes para construir una torre alta, muy alta. Querían que esta torre llegue hasta el cielo, porque pensaban que Dios no iba a cumplir su promesa, que ¿se acuerdan que la promesa que le hizo Dios a Noé? ¿Sí se acuerdan? Que le dijo que nunca más la tierra iba a ser destruida con agua. Y por lo tanto, él puso en el cielo, ¿sí? Como símbolo del pacto que hizo con Noé, el arco iris, ¿verdad? Y vemos de que estas personas decidieron no creer en esa promesa que Dios hizo a Noé y lógico a toda la raza humana que iba a venir después de él. Por lo tanto, ellos decidieron, si rechazar a Dios, decidieron hacer sus propios dioses de madera, de piedra y empezaron a adorarlos. Toda la gente, sí, cayeron en el pecado de la soberbia. Pero bueno, usted se preguntará qué es la soberbia. Sí, la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a otras personas. Sí, las personas con soberbia son muy altivas, se creen mejor que los demás y no les importa hacer daño a otras personas. La persona soberbia, ¿sí? Se siente superior y menosprecia a los logros de los demás, los atributos de los demás o los conocimientos que otros tienen. Por ejemplo, un jugador de la primera división
de fútbol, ¿ya? Trata de manera grosera a los jugadores de otras divisiones inferiores. No admite sus propios errores y tiene dificultades para aceptar las críticas sobre su comportamiento o accionar. ¿Sí? No acepta que le diga, mira, te falta esto, o qué tal si te superas en este punto. No acepta porque él se cree mejor que los demás. ¿Cómo identificar a una persona, sí, que sufre de soberbia, que es arrogante? Bien, vamos a ver algunas características, sí, eh, para ver si realmente tal vez nosotros estamos cayendo en eso de la soberbia. Los soberbios piensan en ellos, piensan que merecen ser admirados, les gusta llamar la atención, tener todos los privilegios, aunque a veces no han logrado nada, pero se sienten muy importantes. Desean ser admirados o llamar la atención exclusiva por parte de los demás. Piensan que solamente sus talentos son mejores que el resto. No considera a los demás. No les gusta ayudar ni tampoco saben escuchar. No reconocen sus propios errores. Analice si usted tiene una de estas características o conoce a alguien en su casa o fuera de ella que son soberbios. Esta gente creía que construyendo la torre hasta llegar al cielo iban a estar seguros, refugiándose en ella para que cuando venga nuevamente el diluvio, ¿sí? Ellos pensaban de que ahora sí nos vamos a salvar la vida, nadie va a morir si todos se refugian en la torre, en lo más alto. Y además no solamente buscaban eso, también buscaban ser famosos, ¿sí? Que todos los demás, de las demás naciones que vivían a su alrededor, los iban a admirar, iban a venir a conocer la torre, incluso pagarían por comprar un lugar en ella. Por lo tanto, sí, vemos que este pueblo se juntó y empezaron a trabajar día y noche. Tenían prisa por terminar de hacer la torre, de tal manera que se turnaban y no descansaban para terminar lo antes posible. La torre que construyeron ya estaba muy, muy alta y Dios desde el cielo vio lo que la gente estaba haciendo y dijo, todas estas personas hablan una misma lengua, tienen un mismo idioma. Por lo tanto, les voy a confundir y hacer que hablen diferentes idiomas. Entonces, cuando el capataz estaba pidiendo a sus trabajadores que lleven ladrillo a lo más alto de la torre, ¿qué creen que sucedió? Pasó que ellos no le entendían y así pasó con todos, ¿sí? Entonces, como ya no se entendían, sí, porque el uno le decía, pásame el agua, el otro le decía, pásame el cemento, pásame la madera, entonces todos se quedaban mirando de unos a otros y no se entendían. Y decía, ¿qué me estás diciendo? No te entiendo. Y bueno, como ya no se entendieron, entonces cada cual se fue por su lado, se unió con otras personas que hablaban el mismo lenguaje y se fueron a poblar otras tierras. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos idiomas creen ustedes que existen en este mundo? ¿Cuántos creen ustedes? Bueno, unos me dirán, tal vez existe, qué sé yo, 500 idiomas, 100 idiomas, 600, pero les cuento que existen muchísimos, muchísimos idiomas. ¿Sí? Nos dice la investigación que hay 6.900 idiomas. Imagínense, es bastante, ¿verdad?
A ver, cuénteme, ¿qué idiomas usted conoce? Bueno, unos me puede decir, bueno, yo he escuchado el chino, el mandarín, el portugués, el ruso, el inglés, el francés, ¿no es cierto? Eso es lo que yo más he escuchado, ¿ok? Ahora, para terminar, yo les voy a contar una historia que nos enseña por qué es malo la soberbia. Es una fábula que muchos hemos escuchado sobre el caballo y el asno. Vemos que esta fábula nos cuenta que pasó por un camino un caballo elegante, muy adornado. Llevaba un gran número de armas sobre sí. Él se dirigía hacia la batalla y fue escogido, ¿no es cierto?, para ir a la batalla, a hacer una obra importante. Por eso él se creía, sí, que era la maravilla. Dice que golpeaba altivo y al toparse con un tranquilo asno a mitad del camino, le empujó y siguió corriendo sin disculparse. El asno levantó su cabeza y le miró enfadado al caballo. Al cabo de unos días, el caballo volvió todo derrotado de la batalla. Volvió con unas heridas graves que con las justas le alcanzaron a salvar la vida, pero ya no podía él hacer trabajos sumamente importantes como él lo decía. Ahora él servía solamente para cargar leña. Al verlo, el asno rebuznó y le dijo riendo: ¿Dónde quedó tu valor y tus adornos? Ahora es tu soberbia la que fue castigada. Tarde o temprano, el soberbio es humillado. Si tenemos este mal defecto en nuestro carácter, debemos, con la ayuda de Dios, cambiar. De lo contrario, arruinará nuestra vida. Bueno, para terminar, vamos a leer la última diapositiva que nos dice: nunca humilles a nadie, porque aquí todos somos iguales. El mundo da muchas y muchas vueltas. Ahorita tú estás arriba, mañana quién sabe. Entonces, con este lindo pensamiento, bueno, me despido y les deseo que tengan un lindo día. Chao, chao.